El primer ejercicio que vamos a estar haciendo en base a lo que ustedes trajeron de casa, si ustedes de casualidad no trajeron su tarea, pueden utilizar el esquema, cualquiera de los dos esquemas que acaban de ver en los videos anteriores. Lo que vamos a hacer a continuación es construir lo que se conoce como un diccionario de datos. Este diccionario de datos es crucial para el tema de entender el esquema de una base de datos y comprender la información que ustedes están previendo dentro de ese esquema de trabajo que ustedes están definiendo, que se conoce como una base de datos. Lo que se hace en un diccionario de datos es que se guarda información sobre la información que ustedes van a guardar. Es decir, ustedes ya tienen definido el esquema que ustedes van a trabajar, tal y como lo ven ustedes ahorita en la pantalla. Ahora, este esquema que ustedes tienen aquí también tiene información. Es decir, yo necesito saber qué tipo de dato va a ser cada uno de estos. Información como conocer si estas son llaves primarias, si son llaves foráneas, tipos de cardinalidad, etc. Entonces, información sobre la información que yo voy a guardar. Ese concepto muchas veces en la informática se conoce como metadata. Se los voy a anotar por acá porque es también un concepto que vale la pena destacar. La metadata no es más que información sobre la información que voy a guardar. A ver, vamos a construir uno juntos. Noten que los diccionarios de datos se basan primero en la tabla que vamos a trabajar. En este caso, el que ustedes están viendo es la tabla equipos. Defino qué campos tiene la tabla equipos, qué restricciones tiene la tabla equipos, qué tipos de datos tiene la tabla equipos y una breve descripción de para qué va a servir ese campo en particular. Ahora, lo único que no hemos visto aún es la parte de restricciones. Las restricciones se les llama así a toda la información que se establece sobre un campo que le van a dar su forma. Es decir, una restricción para un campo es el tipo de dato, ¿verdad? Un tipo de dato que es un tipo de dato texto tiene restricciones. ¿Qué restricciones tiene? Bueno, que puedo incluir información alfanumérica, que tiene un tamaño máximo, como vimos por acá, de 255 caracteres. Entonces, todas esas son restricciones. Ahora, las restricciones que vamos a colocar en el espacio de restricciones que aparece por acá tienen más que ver con restricciones propias de los campos. Es decir, un campo como este que está por acá, que es el código de equipo, la restricción más grande que este campo tiene es que es una llave primaria. Entonces, iniciando con la tabla equipo, el código de equipo, que es el primer campo, va a tener la restricción de llave primaria. Entonces vamos a proceder a colocar entonces que mi campo código de equipo tiene la restricción de llave primaria. Dijimos que en mi caso el código de equipo es simple y sencillamente un número el que yo estoy llevando, por lo tanto el tipo de dato debería de ser numérico, ¿verdad? Vamos a colocar entero en este caso porque no me interesa tener un código como 1.4, sino que simplemente 1. Aunque sí se podría y podría ser un ejercicio interesante definirlo también como doble, porque supongan si ustedes tienen una computadora y esa computadora trae accesorios, trae un mouse, trae un teclado, trae unas bocinas. Entonces la computadora como tal podría tener el código 1 y el mouse, por ejemplo, el código 1.1, el monitor 1.2, las bocinas 1.3. Pero por propósitos de mantener sencillo el ejercicio vamos a únicamente colocar que este tipo de datos es entero. La descripción del campo, vamos a colocar por acá que guarda información acerca del código del equipo. Vamos a esperar un momento que mi computadora, como ustedes pueden apreciar, está bastante lenta y por lo tanto ustedes ven en slow motion el contenido de lo que ustedes están viendo en pantalla. Vamos a ver si puedo modificar las propiedades de este documento para que logremos ver toda la información que yo voy a colocar por acá en la descripción.
Habíamos dicho entonces guarda información acerca del código del equipo, ¿verdad? Bueno, ya tenemos nuestro primer campo. Ahora vámonos para el segundo campo y vamos a ir aprendiendo más acerca de cómo construir este diccionario de datos. El siguiente es la marca de equipo. Entonces, vamos a ir a colocar la marca de equipo. Marca de equipo. Ok, ¿qué restricciones adicionales a las llaves primarias y foráneas existen? Si ustedes ven y regresan al portal de Aula Click, van a ver del lado izquierdo toda la información que pueden colocar o que pueden definir sobre la información que van a guardar. Entonces, los que me interesan a mí que ustedes manejen son los siguientes. Primero es si el campo es requerido o no. ¿A qué se refiere con requerido o no? Supónganse ustedes de que ustedes están elaborando la tabla de trabajadores. Ustedes pueden definir que cada trabajador debe por fuerza tener un número de teléfono. Entonces, lo que va a pasar es que si ustedes colocan que requerido, le colocan acá un sí, eso significa de que todo trabajador debe tener un número de teléfono. Pueden darse los casos de que el trabajador no tenga número de teléfono. Entonces, para esos casos, mejor ustedes deberían de definir el campo como no requerido. Si regresamos a nuestro ejercicio en la marca del equipo, la pregunta es, ¿todo equipo tiene marca? ¿Sí o no? Si todo equipo tiene marca, porque desde luego lo tienen, entonces una de las restricciones vamos a definir en el campo que estamos trabajando es de que sí sea requerido. Entonces vamos a colocar en una de las restricciones es que toda marca de equipo es requerida. ¿Ok? Vamos a colocar por acá esa información. Requerido. Solo vamos a darle un poquitito de tiempo por acá. Requerido. ¿Qué tipo de dato habíamos dicho que era esto? Dijimos que era de texto. Y en el caso de la marca de equipo, ¿qué tan grande puede ser? Yo considero que un equipo no pasa de unos 25 caracteres en la marca. Entonces vamos a colocar que es de tamaño 25. Y vamos a colocar aquí en la descripción marca del equipo informático. Ya tenemos nuestro segundo dato definido dentro de nuestro diccionario de datos. Vamos a ir con el siguiente. Solo vamos a modificar por acá que tengo juntitos todos los... Perdón que ustedes están viendo mi computadora por acá un poco lenta. Eso está permitiendo de que la cosa vaya un poquito más despacio. Vamos a continuar. La siguiente sería, si ustedes ven el de Gliffy por acá, el modelo del equipo. Entonces vamos a ir con modelo del equipo. Entonces vamos a definir el campo, modelo de equipo. En el caso del modelo, el modelo también debería de ser una información que sea necesaria. Es decir, yo no puedo nada más decir, tengo una iMac sin definir qué modelo de computadora es, o no puedo definir que tengo una HP si no defino el modelo. Entonces, definitivamente ese campo debe ser requerido. Y cuando ustedes creen la base de datos, les va a exigir a ustedes de que definitivamente ustedes lo definan. El tipo de dato, bueno, el tipo de dato debería de ser de texto también, porque lo que vamos a estar guardando ahí son letras. Entonces vamos a definirlo de texto, y también en el caso del modelo no debería de exceder de unos 25 caracteres. La descripción vamos a definirla como el modelo de equipo informático. Ahora, una vez definimos eso, vamos a proceder al siguiente campo, que debería ser el tamaño del disco. Y el tamaño del disco deberíamos de
especificarlo también. Entonces noten que el diccionario de datos lo que va haciendo es que va definiendo información sobre cada campo, tal y como ustedes lo están viendo en la pantalla. El tamaño del disco que está definido por acá. Ahora, ¿es requerido este campo o no es requerido? A mi juicio debería de serlo. Entonces vamos a colocar requerido, ¿verdad? Adicional a eso, tenemos que también definir el tipo de dato que es. En el caso de los discos duros, se definen comúnmente en tamaños, podrían ser numéricos, podrían ser enteros, porque rara vez escuchamos nosotros decir que tiene 250.4 gigas. Entonces vamos a utilizar, podríamos, el entero, tal y como lo están viendo por acá. Y por último, de nuevo, la descripción, ¿verdad? Tamaño, vamos a especificar aquí en gigabytes del disco. Vamos a corregir una última cuestión por acá que tenemos. Vamos a ver si esto se hace un poquito más fácil copiarlo para no pasar demasiado tiempo con este video tutorial, porque mi interés es que ustedes logren hacer el mismo proceso para las 3 tablas que ustedes ya tienen definidas, o 2 tablas si en caso fuera de que ustedes definieron únicamente 2. Vamos a verificar por acá. Acá lo que tenemos ahora es que el siguiente campo debería ser la memoria RAM. Creo que le pusimos RAM equipo. Siempre por favor asegúrense de que el nombre de los campos en el diccionario de datos sea exactamente el mismo que el que ustedes utilizaron en el esquema. De nuevo, la memoria RAM la considero que también necesitamos saber. Debería de ser un entero porque va a guardar datos como por ejemplo 2 gigas, 4 gigas. Este podría ser también que ustedes lo definan como decimal, porque en la memoria RAM puede darse el caso en algunas computadoras viejitas que se definan en bytes, entonces, en megabytes. Entonces puede hacer que ustedes utilicen un dato mejor decimal. Vamos a colocar aquí tamaño en gigabytes de la memoria RAM, que es lo que andamos buscando, ¿verdad? Vamos a corregir acá. Y ahí deberíamos de tener terminado el primer ejercicio de el diccionario de datos. Ahora, la intención va a ser, y el ejercicio en clase es que ustedes por favor terminen las 3 tablas, que ustedes puedan moldear las 3 tablas al punto en el que ustedes tengan un diccionario de datos que muestre la tabla equipos y la tabla trabajadores, si fuera que ustedes le colocaron acá, o utilicen por favor el nombre de que ustedes trajeron a clase. Pues el primer ejercicio va a ser ese, por favor. Puede ser en una hoja de Excel, puede ser en una hoja de Word. Hagan el diccionario de datos, por favor, utilizando el esquema que les acabo de mostrar. Quizás hay una restricción adicional de la que no vimos un ejemplo y se las voy a mostrar en un momentito. La restricción que tiene que ver con si el dato se puede repetir o no. Si nosotros vamos por acá al curso de nuevo de Aula Click, van a ver adicional al requerido sí o no, que ustedes tienen la capacidad de poder también permitir si el dato se repite o no. Si el dato también quieren ustedes que sea nulo o no. Entonces, si ustedes ven acá, primero la opción de requerido, ustedes la tienen por acá, que es un valor que definitivamente lo van a necesitar. Segundo, si ustedes, por ejemplo, tienen un valor que no quieren que se repita,
Supongamos de que la memoria RAM, que es un mal ejemplo porque sí se puede repetir en equipo, ustedes quisieran que no se repitiera, pueden utilizar la restricción unique, que significa único. Por ejemplo, en el caso de los trabajadores, si ustedes ingresaron un campo como el NIT o el número de cédula, ese campo, a pesar de que no es una llave primaria, debería de ser único. Eso permitiría que la base de datos a ustedes les restrinja la capacidad de poder ingresar dentro de su base de datos un NIT repetido o un DPI repetido, por ejemplo. Entonces, esa restricción de unique es otra restricción que ustedes deberían de utilizar. Y la última que vamos a estar utilizando es la restricción not null. Esa restricción de not null significa de que un dato no puede quedar vacío, que va más o menos de la misma línea en el requerido o no. Ustedes pueden, por ejemplo, decir de que se requiere que se ingrese la marca de equipo o pueden especificar de que no puede ser nulo. En el espacio de restricciones, cualquiera de las dos tienen la misma referencia. Si yo coloco que es requerido, estoy diciendo que no puede ser nulo o que no puede estar vacío. Por ejemplo, un nombre del trabajador. Vamos a regresar al esquema. Cuando ustedes hagan el nombre del trabajador, por ejemplo, no puede quedar vacío. Debería de ser not null o debería de ser requerido. ¿Por qué? Porque no puedo yo guardar información sobre un trabajador si no tengo su nombre. Porque con el nombre es con el que yo me guío. Es como hacer más o menos esto, ¿verdad? Yo tengo el código de trabajador 1 que trabaja en informática, es de Santa Lucía, tengo su número de teléfono, pero no tengo su nombre. Y eso no tendría sentido, ¿verdad? Entonces, por favor, el ejercicio ahorita es que ustedes puedan completar un diccionario de datos similar al que ustedes ven acá en la pantalla, con las 2 o 3 tablas especificando el campo, las restricciones, el tipo de dato basado en el portal que les dejé de Aula Click y una breve descripción de para qué va a servir ese campo dentro de su base de datos.